que vienen. Y cuando fui arrebatado en ese lugar, comencé a ver el trabajo de los ángeles. Mientras las personas lo adoraban a Él. Y al estar alabando a Dios, Dios me mostraba que enviaba a los ángeles hacia mi situación, tanto como lo veía en las situaciones de otros. Había orado por las personas en mi iglesia, como pastor sentía carga por ellos, y veía literalmente ángeles corriendo hacia ellos, con el milagro por el que creían en Dios mientras estaban en tiempos en adoración privada. Ese fue un un ejemplo de lo que he visto en la esfera espiritual, y comencé a abrir mi mente a lo sobrenatural. Y luego Dios comenzó a mostrarme claves. Me mostró lo que Jesús hace mientras adoramos. Me mostró lo que Jesús hace en un servicio de adoración mientras adoramos. Me mostró la atmósfera del cielo, lo que pasa cuando adoramos, la respuesta que los ángeles tienen, la respuesta que Dios Padre tiene, la respuesta que Jesús, el Hijo, tiene. Y al ver esto suceder, vino a mí que venimos a la iglesia y hacemos todos estos ejercicios religiosos, así los llamo. Pero no sabemos lo que sucede en la esfera espiritual, y si en realidad conociéramos el poder de la alabanza y la adoración, que tiene mucha habilidad sobrenatural e imparte lo sobrenatural, y las personas son ignorantes. La Biblia dice: mi pueblo es destruido por su falta de conocimiento. No hay falta de abundancia, solo hay abundancia de su ignorancia. Hay más que suficiente de Dios para compartirlo. Él es el Shaddai, es el Dios de la abundancia. Ahora, tienes esta atmósfera en tus congregaciones. Los líderes de Luisiana dijeron: es el lugar para estar debido a la atmósfera de Dios que tienes en tu congregación los domingos en la mañana. ¿Podemos tener la misma atmósfera en casa? Toda y cada persona que está en este estudio, toda y cada persona que nos ve por la televisión, puede tener esta atmósfera cada día de su vida, 24 horas al día, 7 días de la semana. Pueden caminar en ella, pueden vivirla. De esto hablaba el apóstol Pablo cuando dijo que éramos puestos en lugares celestiales en Jesucristo. El problema es que no sabemos quiénes somos en Cristo. Y en Gálatas capítulo 4 dice que puedes ser un heredero de todo, pero que si tienes la mentalidad de un niño, Satanás te tratará como un esclavo. Y muchos de los hijos de Dios viven como esclavos porque son ignorantes. Ignoran los principios básicos de la Biblia que nos dicen quiénes somos en Jesucristo y cómo acceder al cielo. Voy a decirte algo. Shane accede al cielo. Él oye conversaciones entre Jesús y Dios Padre. De hecho, me decía sobre una conversación que oyó recientemente. Él es como un actor en escena, lo impartió en una reunión de pastores. Él sabía el nombre del pastor, la ciudad del pastor, la dirección del pastor, sabía lo que sucedía en la vida del pastor, y él no era tan listo. Él escuchó la conversación. Quiero saber sobre esto cuando volvamos. Shane Warren tuvo un momento decisivo cuando solo tenía 12 años. Él aprendió cómo acceder a la presencia de Dios, pero él en realidad no podía enseñar a otros, no tenía manejo de eso, nadie más hablaba de eso. Me dijiste durante el corte: ¿cuál es tu más grande alegría? Bueno, es lo que las Escrituras dicen. Mi más grande alegría debe ser oír la voz del Padre. Esa fue la alegría más grande de Jesús, oír la voz del Padre y responder a esa voz. Y esa debe ser nuestra gran alegría también. La Biblia dice que la voz del Señor está sobre los árboles, sobre los ríos, sobre las rocas, sobre las montañas. La voz del Señor habla claramente. La Biblia dice que hay 10,000 voces en el mundo y ninguna de ellas es insignificante, pero solo hay una voz que en realidad cambiará tu vida. Y cada creyente necesita practicar el oír la voz de Dios y aprender a oír la voz de Dios. Una de las cosas que me dijiste es que cuando estás solo y quieres oír la voz de Dios, quieres ser arrebatado al trono de Dios.
hay ciertas cosas que haces. ¿Nos enseñarías eso? Absolutamente. De hecho, lo he practicado por años. Y luego un maestro vino a la iglesia. Un querido amigo, Bob Sordi, gran predicador, vino a la iglesia y comenzó a enseñar adoración y comenzó a darme claves de cosas que Dios me había mostrado. No sabía cómo ponerlo en palabras, pero es simple. Está en Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 10. La Biblia dice que tenemos acceso a la presencia de Dios por la sangre de Cristo. Cada creyente, por la sangre y la obra de sacrificio de Cristo, tiene acceso a la sala del trono. Hebreos capítulo 10 dice que por el derramamiento de la sangre podemos entrar al lugar más santo del universo. El lugar más santo del universo no solo es la sala del trono. Hay ángeles en la sala del trono. Pero quienes hemos sido redimidos llegamos más profundo. Hay una relación diferente con los redimidos. Y podemos ir no a la sala del trono, pero nos invitan a estar sentados en Cristo en lugares celestiales en el mismo trono. Así que simplemente, en mi tiempo privado, digo, Señor, yo cito Hebreos capítulo 10. Señor, salpica mi conciencia con tu sangre. Lo principal que mantiene a las personas lejos de la presencia de Dios es que fallan diariamente y su conciencia mala les dice que no son valiosos para estar en la presencia de Dios. Pero la sangre de Jesús es lo que nos hace dignos para estar ante la presencia de Dios. Y digo, Señor, salpícame. Con la sangre fresca y nueva lavo mi conciencia. Y luego asciendo y tomo mi camino y digo, papá, aquí estoy. Volví ante tu presencia. Y luego digo... Aguarda un segundo. ¿Haces esto por fe o lo haces solo? Pasa tan seguido que ya sabes lo que va a pasar. ¿Qué sucede? Yo soy lógico. Quiero entender. Seguro. A todo lo espiritual se accede por fe. No tiene que ser entendido para participar. ¿Por qué siempre tenemos que explicar los misterios? A veces Dios quiere que demos un paso de fe y entremos a esos lugares que algunos hombres temen pisar. Lo que hago es decir, soy normal para creer que si Dios dice que puedo tener esto, voy a tenerlo. Y así digo, Señor, por la sangre, tú dijiste que fuéramos confiados al trono de la gracia. No tengo que alejarme, no tengo que tener miedo de nada. Jesús murió en la cruz para darme acceso al mismo trono de Dios, para obtener misericordia y ayuda en tiempos de problemas, y solo por la sangre puedo entrar. Es como cuando mi hijo de 22 años viene a mi casa. No tiene que tocar mi puerta, no tiene que pedirme permiso para sacar algo del refrigerador. Él solo entra y lo toma. ¿Sabes por qué? Porque él entiende el poder de ser hijo. Y cuando entiendes el poder de ser un hijo y lo que la sangre ha brindado para ti, puedes hacerte un camino en su presencia a cualquier hora. Puedes hacerlo en la fábrica mientras trabajas, puedes hacerlo en el auto conduciendo por el camino, puedes hacerlo en la iglesia o puedes hacerlo en la casa, en la cocina. Yo lo hago siempre y todos los creyentes tienen ese derecho. Es el derecho de todo santo. ¿Sabes a qué me recuerda? Hay un libro que leí hace muchos años llamado Practicando la Presencia de Dios. Fue el hermano Lawrence. Hermano Lawrence, es el autor de eso. ¿Es de lo que estás hablando? Honestamente, yo nunca leí ese libro. Yo solo he leído la Biblia. Y la Biblia Suena me bien dice, para mí. La Biblia me dice que el lugar más sagrado en el universo es, en Juan capítulo 1, la Biblia dice, Jesús habita en el seno, el regazo del Padre. Y digo, significa que he sido invitado por la sangre de Jesús al lugar más sagrado del universo. ¿Y el lugar más sagrado del universo es el regazo del Padre? Cuando era niño y bajaba del autobús, solía correr hacia mi abuelo que se sentaba enfrente de la casa y saltaba su regazo. Era mi mayor alegría. Y Dios Padre me dijo, bueno, eres un hijo. Entonces, ¿por qué no puedes correr por la sangre a mi trono y saltar en mi regazo como lo hiciste con tu abuelo? Porque soy mejor que tu abuelo, soy mejor padre que tu abuelo o tu papá. Y te he dado esta invitación. Tenemos una invitación por la sangre de Jesús al lugar más sagrado del universo. Y cuando llegas ahí, Dios habla con el Hijo y el Hijo habla con el Padre. Y luego puedes hacer lo que Jesús hizo. Jesús dijo, no digo nada que no oiga a mi Padre decirlo. Y no hago nada que no vea que Él hace. Así vivió Jesús. Y así los creyentes debemos vivir. Yo quiero que ahora mismo seas como un niño. Para que tengas este acceso, solo hay un requerimiento.
Tienes que decirle a Dios que lamentas los errores que cometiste en la vida. Y tienes que creer que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado de todo el mundo, te ha limpiado. Y tienes que hablar con la boca una afirmación: Jesús, tú eres mi Señor. Dilo fuerte ahora mismo. Digan eso en voz alta: Jesús, tú eres mi Señor. Créelo en tu corazón. Ya lo has expresado con la boca. Y tú serás un hijo del Dios vivo, con acceso a Dios. Solo salta en su regazo ahora como un niño. ¡Ahora!